Bueno, nos habíamos quedado la última vez en que íbamos a demostrar el teorema de la factorización de LU, pero para esto vamos a recordar primero lo que consistía el método LU. Entonces yo les había hablado sobre las matrices de eliminación gaussiana, que son las que tenemos aquí, que se construían con unos en la diagonal y con una en la columna késima que yo decidiera cuál fuera, que yo quería hacer ceros debajo de la diagonal de una cierta matriz. Tenía yo que calcular unos coeficientes que les llamamos los multiplicadores. Entonces estas matrices vimos que tenían ciertas bondades, que eran muy fáciles de invertir porque su inversa era exactamente la misma matriz con unos en la diagonal, y solamente cambiaban los signos de los multiplicadores que teníamos en donde aparecían. Este, y bueno, esta pues se puede ver como la matriz identidad, que por eso tiene unos en la diagonal, más el producto de estos dos vectores de los multiplicadores por el vector de la base canónica. Entonces, también vimos que multiplicando dos de estas, MK y MJ, lo único que hacía es como tener la unión de MK con su késima columna y MJ con los multiplicadores en la jésima columna. Entonces quedaban, cuando multiplicaba dos de ellas con índices distintos, simplemente tenía yo esta matriz con los multiplicadores de la késima y los multiplicadores de la jésima donde fuera la jésima columna. Entonces estas son matrices que tienen esas bondades. Eh, y bueno, habíamos visto que para usar estas matrices que se llaman de eliminación, yo tenía que construir una matriz para cada una de las columnas de mi matriz A original. Entonces, la forma de construir los multiplicadores era tomar el elemento, en este caso la matriz tiene, en la primera columna tiene estos elementos, entonces yo voy a tomar a partir del segundo elemento, porque como es la primera columna, a partir del segundo elemento quiero hacerlo cero, para dejar nada más el que está en la diagonal vivo. Bueno, y podría ser el del diagonal para arriba, pero acá para arriba no hay nada. Entonces, bueno, tengo que tomar este elemento, el A21, que sería el elemento que le toca a la columna de la A, dividido entre el elemento pivote y con el signo negativo. Y así lo hago para el resto de los elementos que están aquí. Entonces, esta es la matriz de eliminación M1 y va a tener la propiedad de que a la hora de que yo multiplico la A por la M1, bueno, aquí es A1 es este vector, va a ser ceros todos los elementos que no son el A11. Y entonces, bueno, eso es lo que yo quiero, porque quiero llevar a mi sistema de ecuaciones A por X igual a B a un sistema equivalente con las mismas soluciones, pero que sea de forma triangular superior. Entonces, bueno, como yo tengo mi matriz, es una matriz en los reales de tamaño n por n, la matriz A, entonces debo de construir n-1 matrices triangulares inferiores, que les llame m's, que vayan haciendo la tarea de que la primera elimina los ceros debajo de la diagonal de la primera columna, la M2 va a eliminar los ceros debajo de la diagonal de la segunda columna, la M3 los ceros debajo de la diagonal de la tercera columna, y así sucesivamente hasta llegar a la penúltima columna. La última columna de la A la voy a dejar tal cual, porque entonces ya tendría un sistema triangular superior. Entonces tengo que construir estas matrices y voy a ir multiplicando estas matrices que no son singulares por la matriz A, y con este proceso voy a conseguir que el producto de todas estas m's por la A original se convierta en una matriz U, donde habíamos dicho que la matriz U es una matriz de forma triangular superior. Entonces, el proceso que se sigue, por ejemplo, para una matriz de tamaño 4x4, genérica, vamos a decirlo así, es que yo tengo mi matriz A, mis elementos originalmente son el A11, A12, A13, etcétera. Pero a la hora de que yo multiplico por la M1, que es la primera matriz de eliminación, voy a tener una alteración. Primero voy a hacer ceros los elementos de la primera columna debajo de la diagonal. Y los elementos que están aquí en este primer renglón van a permanecer sin cambio, van a ser iguales a los de la matriz A, y estos sí van a cambiar. Entonces a esta primera operación le llamé, bueno, el resultado es A1.
El siguiente paso, pues tengo que construir para esta nueva matriz, que es A1, una matriz de eliminación que haga ceros por debajo de la diagonal estos elementos de la segunda columna. Entonces, bueno, lo hago construyéndolo como vimos con los multiplicadores y obtengo una matriz que se va a ver de este estilo. Nuevamente, noten que estos elementos que ya de la primer renglón y primera columna quedan intactos. Y lo que cambia va a ser que en la segunda columna voy a hacer ceros, los que están debajo de la diagonal de esa segunda columna. Y en este segundo renglón, a este nivel, estos no van a cambiar, van a ser igual a los de la 1, 1. Los que van a cambiar son los que están acá. Y en el tercer paso, pues se pueden imaginar algo parecido. Ahora tengo que construir una matriz M3 que haga cero este elemento. Y voy a tener entonces que al multiplicar por esta A2, voy a tener algo de este estilo, que ya es lo que yo quería, ¿verdad? Esta A3 ya es una matriz U, que es una matriz triangular superior. Y con esta ya puedo resolver el sistema de ecuaciones con sustitución hacia atrás. Pero además ya tengo la U y con las M's puedo construir la L de la LU, de la factorización LU. Entonces, bueno, el proceso general es que voy a ir eliminando en cada premultiplicación, voy a ir eliminando los ceros de las columnas en las que voy multiplicando. Entonces, tengo que, en general, MI1 es el multiplicador para la primera columna, se va a construir de esta forma. Entonces tengo A11 que se llama el elemento pivote y este AI1 donde la I va a correr así con estos índices. Entonces voy a obtener la A1 que va a ser la M1 por la A y luego voy a eliminar la segunda columna. Entonces los multiplicadores para la segunda columna de la matriz de eliminación va a ser la AI2, 1 entre la A2, 2 en el paso 1. Va a correr de I3 hasta N y entonces voy a obtener esta, que es la A2. Y así en general hasta que voy a llegar a la matriz Mn-1, que sería la última, por la matriz que llegué en ese paso, en el paso anterior. Y que voy a obtener una matriz triangular superior. Entonces, aquí ya tengo la U, que sería esta matriz A, que también la puedo llamar U. Y en el proceso, voy a también poder construir la L, porque la L simplemente va a ser el producto de las M's inversas. El producto de las M's inversas van a ser la L, o la L inversa va a ser las M's. Recuerden que yo había dicho que la inversa de las M's es muy, muy sencilla de obtener. Simplemente para cada una de esta M, vamos a regresarnos un poco. Vamos a ver, la inversa de esta M tiene unos en la diagonal y simplemente van a cambiar los signos de los multiplicadores de la décima columna. Entonces, cuando yo quiero encontrar la matriz L, que es el producto de las inversas de las M's, va a ser muy sencillo obtenerlas. Aquí yo estoy diciendo que son triangular inferior unitaria porque tienen unos en la diagonal y así se llaman triangular inferior unitaria por la diagonal de unos. Y bueno, no son singulares estas matrices y son triangulares inferiores. Entonces su producto también va a ser triangular inferior. Aquí en el proceso general, pues habíamos dicho que en el n-1 paso de la eliminación gaussiana voy a obtener la matriz U y entonces la U la voy a poder ver como la inversa de la L, que es la M por la A. Y si yo multiplico ambos lados, la inversa de la L, aquí en esta ecuación, pues tengo la inversa de la inversa de la L y la inversa de la inversa de la L. Entonces aquí estas dos, si se fijan, no estoy haciendo más que multiplicar por esta matriz ambos lados de esta ecuación. Entonces realmente no estoy haciendo nada. Aquí lo que tengo es la identidad, entonces me queda simplemente la inversa de la inversa, pues es ella misma. Aquí no la escribí, pero pues es la L por la U igual a la L. Entonces en realidad estoy diciendo que aquí tengo la igual a la L por la U.
Entonces la U es la matriz que obtengo en el n-unésimo paso de la eliminación gaussiana, y la L va a ser el producto de las M's inversa. Como tomo la inversa, pues entonces esto es la inversa de la 1, la inversa de la 2, etcétera. Estas matrices de eliminación, sus inversas se calculan muy fácilmente. Entonces, al hacer este proceso, pues ya tengo yo la matriz, la factorización LU, además de que puedo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, habíamos visto que las inversas de las M's simplemente cambiaban los multiplicadores, y el producto de todas las M's, como todos estos índices son distintos, simplemente van como haciéndose una unión de todas las matrices M's, y voy rellenando los multiplicadores de cada una de ellas. Entonces estos multiplicadores corresponden a los multiplicadores de la M1. Estos multiplicadores en esta segunda columna corresponden a los multiplicadores de la segunda matriz, y así sucesivamente hasta que los multiplicadores de la última columna, bueno, de la penúltima columna, corresponden a los multiplicadores de esta matriz de eliminación. Entonces, bueno, recordando todo esto, puedo ahora sí enunciar el teorema de existencia y unicidad de la factorización LU. Si yo tengo una matriz que no es singular, una matriz A no singular, cuadrada, de tamaño n por n, estoy pensando que sea de 2 por 2 al menos, va a tener una factorización única si la matriz en el paso K es no singular para toda K. Y además la factorización es única. Entonces la forma de probarlo es por inducción. Entonces primero voy a tomar una matriz de 2 por 2 y digamos esta matriz que tengo aquí, y evidentemente que voy a pensar que no es singular, o tengo que tener esa condición, y entonces voy a decir, bueno, esta matriz, ¿cómo la podría yo descomponer? Como una matriz L por U. Entonces estoy proponiendo aquí esta matriz que tiene, por cierto, fíjense que tiene unos en la diagonal, y otra matriz que es triangular superior. Entonces aquí ya tengo mañosamente mi L y mañosamente mi U. Nada más me haría falta encontrar quiénes son mu, alfa, beta y gamma. Pero bueno, pues mu, recuerden que se construye para hacer cero este elemento. Necesito tomar este elemento dividido entre el pivote, que es A, y con signo negativo. Entonces es C entre A, que es esto que está acá. La alfa, recuerden que cuando yo hago la eliminación, el primer renglón va a quedar igual. Entonces alfa va a ser igual a A y beta va a ser igual a B. Y entonces ya nada más me falta calcular la gamma, perdón. Y si yo defino gamma como D menos B por C entre A, voy a tener que efectivamente el producto de esta con esta me va a dar la matriz original A. Entonces aquí lo que falta es la hipótesis de inducción para el caso cuando n es de tamaño n por n y todas las matrices AK son no singulares. Estas AK son, como nos hemos referido, las matrices de eliminación gaussiana. Entonces esta es mi hipótesis de inducción, y lo que ahora resta es que yo demuestre que para cuando A es de tamaño n más 1 por n más 1 y todos los AKs son no singulares, entonces voy a tener una factorización LU para esta matriz. Entonces, bueno, supongamos que yo tengo una matriz donde la n ya es la n que yo había obtenido en el paso de inducción anterior, de tamaño n, y tengo un vector B aquí, un vector C y un elemento D. Y bueno, por hipótesis de inducción, todos estos tienen menores no singulares, menores principales no singulares. Entonces, bueno, la hipótesis de inducción me dice que existen una H y una L, tal que esta A es igual a la L por la U. Entonces puedo escribir ahora, para escribir la A como L por U, la A ahora que es esta, tengo que encontrar quién es mi L y quién es mi U. Entonces propongo yo mi L como la Ln que tenía yo en el paso anterior de inducción, la Un como el paso anterior de inducción,
Y voy a tener aquí, me falta ver quiénes van a ser el mu y la beta y la gamma. Pero bueno, yo si hago las cuentas, puedo decir que la mu, como C es un vector dado y B es un vector dado, yo puedo calcular la mu como la inversa de la u, por ese vector traspuesto, y esa es mi mu traspuesta. Mi beta va a ser la L que ya tengo yo de la factorización LU de la hipótesis de inducción por la B, que esta B es un vector, que es este que está aquí, y la gamma va a ser la D menos la mu que calculé aquí por la beta. Eh, entonces, bueno, con eso quedaría la beta que ya calculé, quedaría con esto exhibida la factorización LU y se demuestra el paso de inducción que faltaba, ¿verdad? Ahora lo que necesito es demostrar que A no es singular y para esto bueno, si no es singular, tengo que demostrar, perdón, que es única la factorización. Entonces, bueno, voy a suponer, como siempre, para demostrar que no es única, voy a demostrar que existen un par de factorizaciones LU, de manera que puedo decir que A es igual a L1 por U1 igual a L2 por U2, donde estas son triangulares, las L son triangulares inferiores y las U son triangulares superiores. Entonces yo digo, bueno, si estas dos son iguales, entonces yo puedo, y además no son singulares, puedo empezar a jugar con ellas y decir, bueno, me voy a multiplicar por la inversa de la L en ambos lados, y bueno, esto se me va a hacer la identidad, entonces nada más me va a quedar la U, y de este lado me va a quedar la inversa de la L2 por la L1 y por la U. Entonces ahora voy a tratar de hacer 1 multiplicando por la inversa de la U a ambos lados, ya se me hizo la identidad. Entonces de este paso, pues esto tengo la identidad, entonces me queda esto, que la inversa de la L2 por la L1 es la U2 por la inversa de la U1. Pero debemos notar que la inversa de la L2 por la L1, como ambas son triangulares inferiores, también su multiplicación bueno, la inversa de esta va a ser triangular inferior y la multiplicación de ambas va a ser triangular inferior unitaria. Entonces este producto va a ser triangular inferior unitario. Por otro lado, estas dos son triangulares superiores, entonces la inversa de esta va a ser triangular superior y el producto de ellas dos también va a ser triangular superior. Entonces la única opción es que ambos productos sean la identidad. Para que eso se cumpla, pues voy a tener que, no queda más que la L1 sea igual a la L2 y la 1 sea igual a la L2. Entonces, bueno, con eso quedaría el último paso de la demostración de la existencia y unicidad de la factorización LU. La existencia la demostramos exhibiendo la construcción de la matriz y luego demostrando por inducción. Y la unicidad, pues simplemente suponiendo que hay dos y viendo que esto nos lleva a que tienen que ser las mismas. Bueno, ahora hay un punto importante del que no hemos hablado y hablado paralelamente nada más, es que eh, el pivoteo que yo les había mencionado a la hora de hacer la factorización LU, la eliminación gaussiana, yo voy a construir las matrices de eliminación gaussiana, las M's de las que tanto hemos hablado, que van a tener estas M's que están aquí, bueno, todas estas M's que están, estas M's, recuerden que cuando construíamos, por ejemplo, la M1 para hacer ceros, la primera columna de la matriz A, yo usaba el elemento A11, que es el elemento que le llamo el elemento pivote de la primera columna, que es aquel que se encuentra en la diagonal de la matriz y se le llama elemento pivote. Entonces yo no les había comentado que estos cocientes tienen que ser lo más pequeño posibles para garantizar la estabilidad numérica de este proceso de eliminación gaussiana. Entonces llamaba yo elemento pivote a los A11, A22, A33. Entonces esos elementos pivotes, para que pueda haber estabilidad numérica, esos pivotes tienen que ser lo mayor posible, lo más grande posible, y de manera que los multiplicadores de la matriz de eliminación sean lo más chico posibles. Entonces aquí hay un ejemplo de una matriz que no es singular, pero no tiene factorización LU a menos que yo haga un intercambio de renglones.
Entonces, pues aquí no puedo hacer pivote porque los pivotes, bueno, en este caso no puedo hacer cero, porque tengo un cero aquí. Si yo quisiera construir mi matriz de eliminación, tendría que ser uno entre el elemento pivote, que es cero. Pues eso no lo puedo hacer. Entonces, tengo que forzosamente intercambiar estos dos renglones. Por otro lado, tengo una matriz que es singular, como esta que está aquí, claramente tiene determinante cero, entonces no tiene inversa. Y yo puedo inventarme una L y una U que, que, dan, que dan como resultado la matriz A. Sin embargo, cuando ustedes quisieran hacer sustitución hacia atrás para resolver un sistema de ecuaciones donde estuviera involucrada esta matriz A, no va a funcionar esa sustitución hacia atrás. Entonces, aunque yo les esté dando esta factorización LU, pues esa factorización es incorrecta. Entonces, un elemento cero no puede ser un pivote, entonces yo tengo que evitar que los ceros estén en la diagonal, y además tengo que procurar siempre que los pivotes sean elementos en valor absoluto lo mayor posible dentro de la columna que quiero hacer cero. Entonces, bueno, aquí hay un concepto muy importante que se llama el pivoteo parcial. Va a haber también pivoteo completo, ahorita vamos a hablar del pivoteo parcial. El pivoteo parcial consiste en buscar que los elementos pivotes sean el mayor elemento en valor absoluto, el más grande de esa columna. De la columna en cuestión que quiero yo hacer cero, pero desde la diagonal hacia abajo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Entonces, si yo tengo una matriz como esta, que es epsilon 1, 1, 1, y tengo un número epsilon positivo pero muy pequeño, entonces si yo no hago un intercambio de columnas, de renglones, perdón, bueno, podría ser de columnas, en este caso voy a hacer intercambio de renglones, este sería mi elemento pivote a la hora de hacer la eliminación gaussiana. Entonces, como epsilon es un número muy chiquito, cuando yo construyo mi matriz de eliminación, pues que sería tomar entre el elemento pivote y luego unos en la diagonal, esta sería mi matriz de eliminación para hacer este elemento cero. Resulta que el elemento que me queda aquí, que es el multiplicador, es un número muy, muy, muy grande, porque este es muy chiquito. Entonces, si ustedes construyen la L y la U, a partir de, bueno, multiplican a esta M por esta A, les va a quedar la U, y de ahí la M pues simplemente va a tener el signo positivo de acá. Entonces va a quedar la L igual a esta y la U igual a esta. Entonces, si se fijan, este elemento, como el epsilon es muy chiquito, 1 entre epsilon es un número muy grande. Entonces, prácticamente, si pongo 1 menos esto, pues el término que va a dominar es el 1 pues ni lo va a ver. Entonces, prácticamente yo lo puedo ver numéricamente como esto, porque si no tengo la suficiente precisión, pues esto lo va a ver, simplemente este es el término que va a dominar y esto es lo que va a quedar. Entonces, bueno, si el epsilon es más chico que el epsilon de la máquina, pero incluso si el epsilon es el número más chico que se puede representar en el sistema de punto flotante, pues 1 entre epsilon va a ser algo súper grande y entonces va a dominar. Cuando yo entonces multiplico esta L por esta U, debería yo de obtener la A original, que es esta que está aquí, pero a la hora de que lo hago, resulta que pues no me queda la A que yo tenía. Recuerden que la A original tenía un 1 aquí. Entonces no me está quedando la A. Y la razón por la que no me está quedando es porque el pivote que yo elegí, que es a la hora de construir el multiplicador, me va a quedar un pivote muy grande. Entonces eso es un ejemplo cuando por problema numérico voy a tener inestabilidad y no voy a poder conseguir construir mi factorización LU de manera adecuada. Por esa razón es importante entonces siempre elegir el pivote más grande. Pero pues como en este caso el pivote no está en la diagonal, no está en el lugar correcto. Entonces yo puedo intercambiar, por ejemplo, este renglón con este renglón. ¿Cómo? Pues con una matriz, ¿se acuerdan? Hablamos de las matrices de permutación. Entonces una matriz identidad que tiene estos dos renglones cambiados, premultiplicada por esta matriz A,
me dará el resultado de que ahora tengo unos en el primer renglón y este epsilon pasa acá abajo. Entonces voy a tener que, este, si yo hago esto, ahora voy a tener la matriz, supongan que tengo, este es el primer renglón de unos y epsilon aquí, entonces el multiplicador para la matriz ahora sería epsilon entre uno, no uno entre epsilon. Entonces epsilon entre uno es un número chiquito, ya no va a ser un número monstruoso. Entonces esta va a ser mi matriz de eliminación, epsilon entre uno, pues me queda epsilon con signo negativo. Y ahora sí, si yo, la L pues va a ser la inversa de esta M, pues que va a tener unos en la diagonal y este va a ser positivo. Y la U va a ser esta. Y a la hora de que yo multiplico, en este caso 1 menos epsilon, epsilon es muy chiquito, el término que va a dominar es un 1. Entonces cuando multiplico la L por la U, me va a quedar la A original que yo tenía. Entonces, esa es la moraleja. Yo tengo que construir ahora, entonces voy a tener que hacer intercambio de renglones para poder asegurarme que en una columna dada el elemento que está en la diagonal, que va a fungir como el elemento pivote, va a ser el elemento más grande. Y los multiplicadores que me van a quedar van a ser números que van a ser en valor absoluto menor que 1. Entonces, bueno, menores iguales a 1. Esta es la condición que yo tengo para poder asegurar la estabilidad numérica del proceso de eliminación gaussiana. Entonces, ahora esto va a cambiar un poco la factorización original que teníamos. Antes escribíamos las m's y eso nos daba una u que era triangular inferior. Ahora voy a tener que intercambiar entre las m's que voy construyendo matrices de permutación. Estas matrices de permutación lo que van a hacer es, van a permitirme asegurar que tengo yo el pivote, que el pivote es el elemento más grande en valor absoluto de esa columna. Y bueno, ese elemento pivote es el más grande por abajo de las entradas que están debajo de ese elemento de la diagonal. Entonces ahora mi M va a ser, primero voy a encontrar una P que va a ser la permutación que yo necesito para asegurarme que la columna, en la primera columna el pivote es el elemento más grande en valor absoluto, y ya entonces construyo mi M, y esta M ya va a tener ya va a estar considerando el pivote más grande. El siguiente paso sería para la segunda columna encontrar el pivote más grande, y entonces una matriz de permutación que me permita llevar al elemento más grande a la diagonal, y luego construir la matriz M2 para eliminar, y así voy intercalando las matrices de permutación y de eliminación. Habrá casos donde no necesito, a lo mejor no hay una segunda P o una tercera P, en fin, pero bueno, ese es ahora la M va a ser un producto donde van intercaladas las matrices de eliminación M con matrices de permutación. Entonces ahora, ¿esto qué va a implicar en mi factorización LU? Lo que va a implicar es que ya no voy a tener que A va a ser igual a L por U, sino vamos a ver que voy a tener ahora que P por A va a ser igual a L por U, donde la P va a ser el producto de todas las matrices de permutación que tuve que usar en este proceso. Aquí hay un pequeño script de cómo se vería la eliminación gaussiana. Ahora pues tengo que asegurarme que el elemento pivote no sea cero, y tengo que encontrar el pivote más grande, intercambiar cuando sea necesario, y luego hago lo mismo que hacía yo cuando hacía LU. Por cierto que el video para la factorización de LU está separado, pero también lo voy a subir. La matriz de permutación P grande va a ser el producto de todas las P's que tuve que ir premultiplicando para poder conseguir que los pivotes fueran lo mayor posible en cada columna. Y entonces, como les decía, ya no voy a tener ahora como A igual a L por U, sino ahora voy a tener que P por A es igual a L por U. ¿Qué quiere decir? Esto es que voy a tener que mi factor, si tengo la L como la triangular inferior y U como triangular superior,
el producto de ellas dos me va a dar mi A desorganizada. Y para organizarla de nuevo, pues tengo que premultiplicarla por una matriz de permutación que me la organice como estaba antes. La otra forma de verlo es que si ustedes no quieren pensar que quieren seguir pensando que A es igual a L por U, entonces ahora voy a decir que la L es una triangular inferior, pero ya no va a ser, bueno, va a ser triangular, pero en el sentido general. En este caso, aquí P por A igual a L por U, L es triangular inferior. Y bueno, y para resolver el sistema de ecuaciones, pues primero tendría yo que resolver L por Y igual a P por B. La P es esta que está aquí, y con sustitución hacia adelante, y después U por X igual a Y con sustitución hacia atrás. Entonces aquí hay que tener cuidado porque cuando ustedes usan los paquetes de factorización LU, les va a dar una P, una L y una U. En algunos casos donde no se necesita hacer pivoteo, la P va a ser la identidad, pero cuando se necesita hacer algún tipo de pivoteo, pues la P no va a ser la identidad, sino alguna permutación de la identidad. Entonces, bueno, para ilustrar este ejemplo, pues ahora consideramos el sistema de ecuaciones que está dado por esta matriz A, el vector de incógnitas y mi vector de términos independientes. Entonces, en este caso, ustedes pueden observar que esta entrada que está en la diagonal, no es la más grande, que hay otros elementos más grandes. Entonces, elijo intercambiar este renglón con este otro renglón como pues una matriz identidad con estos dos renglones intercambiados. Entonces la matriz de permutación que necesito con esos dos renglones intercambiados, pues aquí está el primer renglón ahora en el segundo y el segundo en el primero. Entonces si yo premultiplico esta P por la A, ya voy a tener esta matriz donde va a ser igual a la A. Simplemente este renglón pasa acá arriba y este acá abajo. Y entonces ahora sí puedo construir mi primera matriz de eliminación gaussiana. Noten que lo que hago con la matriz A también lo tengo que hacer con el vector B. Entonces premultipliqué a la P1 por la A, pero también tengo que premultiplicar a la P1 por la B. Entonces voy a tener un intercambio de estos dos elementos en el vector de términos independientes. Entonces ahora sí, mi matriz de eliminación gaussiana para esta la puedo construir muy fácil, porque yo sé que la M va a tener unos en la diagonal y luego aquí va a tener sus multiplicadores para hacer ceros a estos dos elementos. Entonces voy a tener que el multiplicador en esta posición va a ser 1 entre el pivote, que va a ser 4 con signo negativo, y acá va a ser 4 entre 4 con signo negativo. Entonces aquí estoy. 1 entre 4 pues es 0.25 con signo negativo, y 4 entre 4 pues me da 1 con signo negativo. Entonces esta es mi matriz de eliminación, la primera. Cuando multiplico por la A, me queda que hago ceros esta. Entonces, recuerden que también la M la tuve que multiplicar por la P1 por B y me va a quedar ahora esto. Ahora necesito, como la quiero hacer triangular superior, necesito hacer cero esta. En este caso, el pivote es 1. Noten que aquí tengo un elemento mayor, pero los de acá arriba ya no los voy a mover. Simplemente me voy a fijar el pivote y los de abajo, ¿cuál es el más grande? En este caso, este es más grande que este. Entonces tengo que hacer un intercambio de estos dos renglones. Y eso lo consigo con la matriz identidad de 3x3 con estos dos renglones intercambiados. Esa va a ser mi segunda matriz de permutación. Entonces aquí ven la matriz identidad con estos dos renglones intercambiados. Y entonces ahora multiplico la segunda matriz de permutación por lo que ya tenía. Y lo tengo que multiplicar también del otro lado, recuerden. Entonces ahora me va a quedar esto. Ahora sí puedo puedo construir mi matriz de eliminación gaussiana para que esto se haga cero. Entonces ya el elemento, bueno, la segunda matriz de eliminación va a tener unos en la diagonal. Este elemento entre este con signo cambiado va a ser el elemento multiplicador. Y entonces me va a quedar así. Y entonces ahora esa M2 lo multiplico por todo lo anterior de un lado y del otro. Y entonces ahora sí ya tengo yo mi matriz triangular superior. Entonces una matriz triangular superior que ya podemos resolver simplemente haciendo sustitución hacia atrás. Y bueno, cuando lo hacemos obtenemos una solución. Y para poder ver ahora cómo es que ya conseguimos la factorización LU, simplemente de resolver, bueno, para resolver el sistema de ecuaciones tuvimos que
construir una matriz triangular superior, que es la U, y ahora cómo escribo la L, cuál es la L. Entonces, en este caso voy a tener que mi M, va a ser la combinación de matrices de eliminación gaussiana intercalada con matrices de permutación. Entonces, bueno, como siempre, la L va a ser la inversa de la M, que dijimos que eran muy fáciles de obtener. La M está compuesta de la P, la M, la P, la M, y inversa, como están multiplicando, pues entonces es la inversa de la P1, la inversa de la M1. Recuerden que las matrices inversas de matrices de permutación son matrices, las traspuestas de esas mismas matrices, y entonces me va a quedar que la L va a estar definida de esta forma. Entonces lo puedo yo ver como la matriz P1 transpuesta por la L1, la P2 transpuesta por la L2, y me va a quedar esta. Y la A, bueno, la A es la que teníamos, entonces la A va a ser igual a la L, que es esa matriz L que quedó aquí, por la U. Entonces noten ahora que la L ya no es triangular superior, pero se dice que es triangular en un sentido general, porque yo podría hacer un intercambio de columna de renglones, de modo que este renglón me quedara hasta abajo, este primero y este segundo, y tendría una matriz triangular superior, como las que hemos estado manejando. Entonces ahora puedo decir que A es igual a L por U, pero tengo que recordar que como hice pivoteo, esta L va a estar revuelta, digámoslo así. Entonces tengo que permutarla. O puedo decir, yo quiero que la L sea triangular superior, entonces bueno, yo defino mi P como producto de las dos matrices de permutación, y entonces la L la puedo tener como la matriz triangular este, inferior, que ya conozco, y entonces ahora lo que voy a tener es que P por A va a ser igual a L por U. Entonces si me empeño en que la L sea triangular inferior, voy a tener entonces que mi factorización ya no va a ser A igual a LU, sino P por A igual a L por U. Ahora, este pivoteo es el más usual porque es económico y es numéricamente estable. Los resultados son buenos, pero también se podría hacer pivoteo completo. El pivoteo completo consiste en buscar el pivote más grande, no nada más en una columna, sino dentro de una submatriz, por debajo de ese renglón y de esa columna. Entonces, eso implica hacer intercambios no nada más de renglones, sino también de columnas, posiblemente. Entonces, ahora la factorización ya no quedaría P por A igual a L por U, sino P por A por Q igual a L por U, donde la Q ahora va a ser otra matriz de permutación que va a permitir intercambiar no nada más renglones, sino también columnas. Entonces, esto lo que nos dejaría es que para poder resolver un sistema de ecuaciones A por X igual a B, yo ahora tengo que resolver, como antes hacía, resolvía dos sistemas de ecuaciones, ahora voy a resolver L por Y igual a P por B, donde esta P es la matriz de permutación. Esto lo hago con sustitución hacia adelante, y después resuelvo el sistema U por Z igual a Y, donde la Y es la que obtuve acá. Y bueno, la solución que voy a obtener aquí, la Z que voy a obtener aquí, es la Z que va a ser la solución de mi sistema de ecuaciones original, excepto porque va a estar permutada. Entonces, ¿cómo va a estar permutada? Pues si la multiplico por mi matriz Q, que es la que aparece aquí, entonces ya voy a poder tener finalmente mi solución a mi sistema de ecuaciones original. Entonces, ese es otro tipo de pivoteo que se llama pivoteo completo. Normalmente con el pivoteo parcial es suficiente, y el pivoteo completo lo que conlleva es que tengo que buscar dentro de una submatriz el elemento más grande en valor absoluto, y esta búsqueda pues me va a llevar más tiempo, entonces en tiempo de cómputo pues es más costoso. Ahora, en relación al número de operaciones que voy a usar con la eliminación gaussiana, nada más aquí voy a mencionar que es mucho más económico hacer eliminación gaussiana, que podrán recordar ustedes el método de la regla de Kramer en sus cursos de álgebra lineal, y vamos a comparar el número de operaciones que yo hago en la eliminación gaussiana y el número de operaciones que yo hago haciendo la regla de Kramer, y van a ver que la regla de Kramer es costosísima y no conviene hacer eso.
Entonces, si ustedes quieren resolver el sistema de ecuaciones, háganlo con eliminación gaussiana y no usen la regla de Kramer. Aquí lo que yo tengo es simbólicamente, digo, tengo mi matriz original y la voy a ir llevando a una forma triangular superior. Entonces, en la primera vez que multiplico por una matriz de eliminación gaussiana, voy a hacer ceros estos elementos y todos los elementos que están encuadrados van a cambiar en principio. Entonces en la etapa I tenemos una matriz de tamaño n por n. Entonces para el número de operaciones que estamos realizando van a ser para calcular los factores, los multiplicadores, son n-1 divisiones y voy a realizar n-i por n-i más 1 multiplicaciones y restas para los elementos que están por debajo del renglón o fila I, es decir, para los elementos que están por acá. Si yo estoy en esta primera etapa, pues entonces voy a hacer ese número de operaciones de multiplicaciones y divisiones para alterar estos elementos. Bueno, también voy a hacer esto 0, pero estos son el número de operaciones que voy a hacer por etapa. Entonces, bueno, voy a pensar que tanto multiplicaciones como divisiones y sumas y restas, pues toman el mismo tiempo. Entonces, en cada etapa voy a realizar multiplicaciones y divisiones, este número de multiplicaciones y divisiones, este número de sumas y restas. Y ahora si sumo todas las etapas, es decir, si tomo una matriz de n por n, pues tengo n-1 etapas. Entonces si sumo para las multiplicaciones y divisiones, voy a tener este número, y para las sumas y restas voy a tener este número. El comportamiento para n grande se dice que el término que domina es el n cúbico, entonces el término que domina es n cubo entre 3, bueno, en este caso. Entonces se dice que es del orden n cúbico entre 3. Esto quiere decir que crece tanto como, o tan rápido como n al cubo. Y bueno, si quiero además hacer la sustitución inversa, tengo que también hacer multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Entonces voy a hacer este número de multiplicaciones o divisiones y este número de sumas o restas. En total voy a tener que ya con la sustitución inversa voy a tener este número de multiplicaciones y divisiones y este número de sumas o restas. Entonces, bueno, cuando n es grande, el orden de las operaciones será n cúbico entre 3. Y bueno, con la eliminación gaussiana, por ejemplo, cuando tienen una matriz pequeña, pues tienen que hacer 6 operaciones. Yo les decía, cuando tienen una matriz grande, el número de operaciones ya uno no lo puede hacer a mano. Entonces, cuando la matriz es de 3 por 3, en vez de 6 operaciones, ya tengo que hacer 20 operaciones. Y bueno, así va a ir creciendo, ¿no? Si es de n por n, es de orden n cúbico. Entonces, por eso es que resolver los sistemas de ecuaciones lineales pues se hace con algún método numérico, en particular de la factorización LU es de este orden. Ahora veamos qué pasa con la regla de Kramer. La regla de Kramer, en esa fórmula de la regla de Kramer se tenían que calcular el determinante de la matriz y luego ir calculando subdeterminantes quitando renglones y columnas. Entonces el número de operaciones que se tendrían que hacer usando la fórmula de Kramer para resolver el sistema de ecuaciones de n por n, pues tienen n más 1 factorial sumas, n más 2 factorial multiplicaciones y n divisiones. Entonces si yo tengo una matriz de 10 por 10, la eliminación gaussiana solamente requiere 740 operaciones, mientras que la regla de Kramer requeriría 500 millones. Entonces, bueno, moraleja, la regla de Kramer es bonita para cuando uno empieza a aprender a resolver sistemas de ecuaciones, pero si uno lo quiere hacer masivamente para grandes sistemas de ecuaciones, esto no es ninguna buena opción. Entonces la eliminación gaussiana es la mejor opción. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a presentarles un pequeño código para que vean la eliminación gaussiana o la factorización LU. Bueno, en este notebook de Python veremos cómo hacer la factorización LU. Entonces recordamos que tenemos una matriz A y la queremos escribir como el producto de una matriz triangular inferior por una triangular superior.
y bueno, especialmente la matriz L va a tener unos en la diagonal, entonces se va a ver así. Entonces aquí es un pequeño script. Eh, Primero voy a importar NumPy y lo importo como NP. Luego voy a pedir el número de renglones o columnas, porque como es una matriz cuadrada tendrá el mismo número de renglones o columnas, así es que no importa con que pida solo uno de ellos, pues es el otro igual. Luego voy a asignar, voy a hacer un arreglo de puros ceros para la matriz A, que es la matriz que quiero yo factorizar, la matriz U y la matriz L, que son van a ser el resultado de factorizar la matriz A como el producto de L por U. Entonces, bueno, voy a pedir los elementos de la matriz. Entonces aquí voy a tener un for que empieza en el rango 0n. Esto hay que recordar que con Python voy a empezar en 0 y voy a terminar en n-1. Estos son los renglones y luego un for para las columnas igual entre 0 y n. Recuerden que no llega hasta n, sino hasta n-1. Y voy a pedir entonces la entrada RC de la matriz A va a ser lo que voy capturando yo en la pantalla. El usuario lo hace. Aquí la matriz U la voy a copiar como la matriz A y luego la voy a ir modificando conforme vaya haciendo la factorización. Entonces aquí ya tengo mi matriz A lista para factorizar. Luego voy a empezar un for de K, que va a ser el que va recorriendo los renglones entre 0 y n, r renglones entre 0 y n, y dice si K es igual a r, o sea, quiere decir que estoy en la diagonal, entonces la L, KR, la voy a hacer igual a 1. Si K es menor que R, voy a entonces a calcular el multiplicador que habíamos dicho que era el elemento de la matriz entre el elemento pivote. Y luego voy a decir, bueno, y la matriz, la entrada LR de K va a ser el multiplicador. Para las columnas me voy a ir moviendo para cada columna y voy a empezar entre 0 y n-1, y voy a decir que la ARC va a ser igual a lo que tenía la RC menos el multiplicador por el AKC. Y luego ya asigno a la U el elemento ARC. De esta manera lo que voy haciendo es que en la columna donde se van a hacer ceros, pues se van a hacer ceros, esto se va a hacer 0 y voy a conseguir hacer ceros. Y los demás elementos de la matriz, pues los voy a alterar de acuerdo a esto. Y bueno, voy a imprimir los resultados, la matriz L y la matriz U. Y voy a ver que efectivamente, voy a comprobar que efectivamente la matriz L por la matriz U efectivamente me va a dar la matriz A original. Entonces esto pues simplemente hago Shift Enter y aquí veo que voy a introducir el número de columnas. Le voy a decir que quiero 3 renglones por 3 columnas y voy a meter una matriz muy sencilla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí me da el resultado, me da la matriz L, que tiene unos en la diagonal y es triangular inferior, la matriz U, que es una matriz triangular superior, y la comprobación pues es la matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente, ¿no? Debo decir que podría yo, en vez de haber hecho este for, podría simplemente haber llamado una función de NumPy que se llama dot, y con eso multiplico yo la L y la U, y aquí le voy a decir LU es igual a NP dot, y luego le voy a decir que me la imprima. Entonces, bueno, efectivamente la matriz L por la matriz U me dan lo que yo esperaba. No tendría yo que haber hecho este for. Aquí nada más es como para mostrarles que efectivamente es correcto lo que estoy haciendo, pero ustedes con esto pueden simplemente ahorrarse ese paso y comprobarlo de esta forma, que es más simple.
Y bueno, se puede usar la función también de Python para la factorización LU, y esa está en el módulo de SciPy, lineal álgebra, lineal alg, y entonces lo voy a importar SciPy, y luego voy a importar SciPy, el módulo de álgebra lineal como LA. Entonces voy aquí a poner no sé, una matriz, la que quiera, y yo voy a decir PLU va a ser igual a LA.LUDA. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a hacer la factorización LU de mi matriz A, y me va a regresar tres matrices: la matriz P de permutaciones, la matriz L, que es la matriz triangular inferior con unos en la diagonal, y la matriz U. Entonces aquí yo voy a imprimir esto, y primero tenía que importar, y ahora sí. Entonces aquí tengo la matriz P, la matriz L y la matriz U. Entonces recuerden que si ustedes quieren comprobar, en este caso la comprobación sería P por A igual a L por U, porque aquí la P no es la identidad. Si se fijan, esta es una matriz diferente de la identidad. Entonces la factorización LU no me va a dar, bueno, yo puedo hacer L por U tal cual, y me va a dar la A, me va a dar la A desordenada, y la voy a ordenar si la premultiplico por la matriz P. O podría yo también ver que la matriz L, no, sí, aquí está una matriz L triangular inferior. Entonces, bueno, nada más eso, recordar que cuando esta P no es la identidad, la factorización LU la tienen que comprobar como P por A igual a L por U. Y bueno, esto puede servir también ya después para resolver el sistema de ecuaciones en los dos pasos que habíamos visto, en dos o en tres pasos, según si mi matriz de permutación es la identidad, pues nada más hago dos pasos, y entonces yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones A por X igual a B, y entonces primero resuelvo L por Y igual a B, y obtengo la Y esta Y la uso en el segundo paso. Esto lo hago con sustitución hacia adelante, y esto lo hago con sustitución hacia atrás. Y bueno, eso este pequeño programa está disponible en la página. Y bueno, aquí terminamos la parte que tiene que ver con eliminación gaussiana y factorización.